Bien, hermanos. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 21. Con esto culminamos el capítulo 2 de Gálatas. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también, denme darle entrada, Selene. Repito, voy al versículo 13 otra vez y disculpen la interrupción. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Bien, recomiendo altamente para quienes se están incorporando a estos estudios, como el caso de Xiomara, el caso de Jorge, el caso de Eva y cualquier otra persona que se me esté pasando en este momento, recomiendo altamente ir a mi canal de YouTube y escuchar los videos anteriores sobre la carta a los Gálatas para que tengan mayor información acerca de este tema que estamos desarrollando. Sin embargo, siempre me gusta hacer una pequeña sinopsis, un pequeño resumen de lo que hemos estudiado hasta ahora. Ya hemos dicho con bastante frecuencia que esta carta es dirigida a los Gálatas que estaban en la zona del Asia Menor, en la región que hoy en día es Turquía, y allí le estaba hablando Pablo a varias iglesias y se llama a los carta a los Gálatas porque la zona de allí es de Galacia y ellos se llaman Gálatas porque viene de la palabra galos, que son originarios del área de lo que hoy en día es Francia. Estos hombres y mujeres de las iglesias de Galacia no eran judíos. Alguien me hizo una pregunta en el grupo, que fue la hermana Mariela, preguntándome que qué eran gentiles, que si gentiles significaban pecadores. Y quiero aprovechar rápidamente para aclarar esa duda, la cual me pareció muy interesante. Desde la perspectiva judeo-cristiana, desde la perspectiva de la Biblia, hay dos pueblos. Está el pueblo de los judíos, que son todos los descendientes de Abraham, todos los descendientes de Isaac, todos los descendientes de Jacob y por supuesto de las 12 tribus de Israel. Todo el pueblo que venga como descendencia del linaje de Abraham se le llama el pueblo hebreo y se le llama el pueblo judío. Mientras que cualquier otra persona que no tenga esa descendencia son los pueblos gentiles.
nosotros como latinoamericanos, a menos que tengamos alguna raíz certificada de algún antecesor judío, todos nosotros somos gentiles. Y para esa época, hace 2000 años, cuando Pablo escribió esta carta, en la zona donde Pablo está hablando, le está hablando a gentiles, es decir, gente que no era judía, gente que no practicaba el judaísmo, gente que por lo general eran politeístas, tenían varios dioses, celebraban varios dioses, adoraban varios dioses, solo que las iglesias de Galacia estaban compuestas por gentiles que se habían convertido al evangelio. Pero ¿por qué es interesante la pregunta de qué es un gentil y qué es un judío? Porque si no entendemos qué es un gentil y qué es un judío, no entendemos la razón de la carta a los Gálatas y la razón de la enseñanza de lo que allí encontramos. ¿Por qué? Porque antes de que Cristo viniera, para los hebreos, para los judíos, la única forma de satisfacer a Dios era a través de la ley. Si bien es cierto, nadie fue salvo por la ley, ni siquiera Abraham, ni Moisés, ni Jacob, ni José, ni Josué, ni ningún ser humano ha podido satisfacer la justicia de Dios por ningún medio humano, incluyendo la ley. Si bien es cierto, la ley no salva ni ha salvado a nadie, ¿verdad? Ciertamente la ley es un marco de comportamiento moral y espiritual que Dios le dio al hombre para que entendiese cuál era la manera de vivir que Dios quería. Pero lo que salva al hombre es el ser justificado por Dios. Y por eso dice la Biblia que al que es justo, su fe le fue contada por justicia. Abraham fue salvo por la fe que tuvo en Dios. Jacob fue salvo por la fe que tuvo en Dios. Isaac fue salvo por la fe que tuvo en Dios. Moisés, Josué y todos los antepasados antes de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fueron salvos no porque cumplieron la ley, no porque hicieron alguna cosa buena, sino porque su fe le fue contada por justicia. Somos salvos por medio de la fe, incluso antes de Jesucristo. Pero cuando Cristo, Dios, vino a la tierra a cumplir el mandamiento de Dios de que era necesario que un cordero perfecto, un cordero sin mancha, un cordero sin ningún pecado fuese sacrificado por la humanidad, a partir de allí es, a partir de allí es que comienza el pacto de la gracia, comienza el pacto de ser salvo por medio de ese sacrificio definitivo que se hizo en la cruz del Calvario. Ya no hacía falta, ya no hace falta sacrificar más corderos una vez al año para cubrir los pecados, sino que Cristo no solamente vino a cubrir los pecados, sino a quitar el pecado. ¿Qué pasa? Cuando Cristo viene y muere en la cruz del Calvario y se abre el velo del templo, todos recuerdan ese episodio donde dice que el velo se abrió de arriba hacia abajo, ¿verdad? Ese episodio significa que aquella relación que Dios había tenido solamente con los hebreos, solamente con los judíos, el compás se abrió para el resto de la humanidad. Si ustedes leen la carta a los romanos, van a encontrar en el capítulo 11 cómo Dios injertó a los gentiles en el olivo original. El olivo original son los judíos, pero por su desobediencia, por su rechazo a Dios, por su actitud contumaz, por su actitud necia, entonces Dios abrió el compás para los gentiles e insertó a los gentiles en el olivo original. Entonces, de dos pueblos, dice la Biblia, él hizo uno. Y ahora tenemos, ya te voy a dar chance, Carlos. Y ahora tenemos, ¿verdad? Aunque hay dos culturas separadas, es imposible que los judíos y los gentiles se puedan unir desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista, digamos, histórico, aunque ellos seguirán siendo pueblos bastante distintos en ese sentido. Sin embargo, desde el punto de vista de la justificación, de la salvación, Dios hizo un solo pueblo.
quiero darle una oportunidad a Carlos Conde, que creo que quiere decir algo. No, es que se le había ido el audio, pero volvió otra vez. Se me fue el audio a mí, pero por mucho tiempo. No sé, no, unos 5 segundos más o menos. Bueno, lo lamento, de verdad. Cuando haga la edición, si veo que falta algo, ahí, saludos. Si veo que falta algo, yo se los agrego. Entonces, hasta aquí yo quería explicar esto de gentiles y de judíos. Los que están en Galacia recibiendo esta carta son gentiles. Los hombres no estaban circuncidados necesariamente, no guardaban las fiestas judaicas, no celebraban las fiestas, comían cerdo, comían comida que los judíos no comían, no guardaban el sábado, es decir, no se vestían, no llevaban las vestimentas que los judíos acostumbraban a llevar. Entendamos que el contexto cultural y religioso de los judíos era un contexto de muchos años, de más de 3000 años. Es decir, el pueblo de Israel era un pueblo, ha sido un pueblo antiquísimo, y cuando el evangelio vino, aún los que creyeron en Cristo, y por eso vamos a estudiar lo que estamos estudiando en el capítulo de hoy, aún los que creían en Cristo eran llamados los de la circuncisión. ¿Por qué? Porque habían personas como Pedro, como Jacobo, como Juan y los otros apóstoles que creían en Cristo, que su confianza estaba puesta en Cristo, pero como judíos seguían posiblemente guardando muchas de las fiestas y muchos de los ritos judíos, no para ser salvos, sino porque esa era su costumbre. Es decir, a un creyente judío, un hijo de Dios judío, alguien que había creído en Cristo, en el Mesías, como su Salvador, aunque era ahora salvo por medio de Cristo, seguía siendo judío, y si le nacía un bebé a los 8 días lo iba a circuncidar. ¿Ok? Entonces, y seguían leyendo, por supuesto, la Torá, que era lo que estaba escrito para la época de la Biblia, del Antiguo Testamento. Y posiblemente se seguían vistiendo y se seguían celebrando. Incluso los cristianos de la época no comían cerdo, porque como judíos han visto el cerdo y todos los animales prohibidos por la ley, los han visto como cosas inmundas. A ustedes y a mí una chuleta de cerdo nos parece una cosa deliciosa, pero cuando me da risa con Carlos, pero cuando un judío ve un pedazo de jamón, ve un pedazo de cerdo, es como que si usted y yo viéramos una cucaracha, como que si usted y yo viéramos una rata. Para ellos eso es inmundo, les da fatiga. Por eso es que cuando a Pedro le bajó el lienzo en aquella visión que tuvo y el Señor le dijo, mata y come, ahí habían animales inmundos para los judíos, y él dijo, no, Señor, porque tú nos has dicho pues que no comamos de lo inmundo. ¿Ok? Y el Señor le dijo, no llames inmundo lo que yo he creado. Pero bueno, eso es otra historia. Lo que quiero decir es que para el momento que Pablo escribió esto, habían dos culturas que chocaban, culturas que chocaban, la cultura judaica, la cultura gentil, la que no estaba acostumbrada a las leyes ni a las normas. Entonces, este choque cultural, este choque de dos pueblos por el evangelio, trajo como consecuencia algunos desórdenes que son los que está tratando Pablo de corregir. ¿Por qué? Porque ya vimos en el capítulo pasado, perdón, en el pasaje que estudiamos la semana pasada de Gálatas 2, 1 al 10, que Pablo fue a Jerusalén. Pablo fue a Jerusalén a hablar con los otros apóstoles. Pablo fue a un contexto judeo cristiano. Pablo fue a un contexto judío. Pablo le está contando a los Gálatas, yo fui a Jerusalén y me reuní con los que tienen cierta reputación, con Jacobo, con Juan, con Pedro y con los otros apóstoles que son los verdaderos apóstoles. Yo me reuní con ellos y ellos no consiguieron nada que corregirme. Ellos no consiguieron nada que me dijeron, no, el problema es que tú estás predicando un evangelio demasiado gentil, o tú estás predicando un evangelio demasiado light. No, no, no. Ya Pablo tenía 15 años predicando el evangelio o más, y cuando él compartió con ellos y les dijo, no, yo estoy haciendo esto y esto y predicando esto y esto, dice la Biblia, dice Pablo, ellos no me comunicaron nada nuevo. Lo que quiere decir Pablo con eso a los Gálatas es, yo me reuní
con los que saben de esto, con los que estuvieron con Cristo, con los que recibieron el evangelio directamente de Cristo, y el evangelio que yo tengo, aunque lo recibí por separado también de parte de Cristo, pero separado de ellos, es el mismo evangelio y no hubo nada nuevo que me comunicar. Eso pasó en Gálatas 2, 1 al 10. Pablo fue a un contexto judío en Jerusalén. Ahora, en este pasaje, ¿verdad? Pedro, el apóstol judío, con otros judíos, viene a Antioquía. Ahora se invierten los papeles. Ahora es Pedro el que viene al terreno de los gentiles. Ahora es Pedro el que sale de Jerusalén, que era la meca del cristianismo judeo-cristiano, y ahora viene a terreno gentil, donde los judíos no son la mayoría, donde se come cerdo, donde se comen cosas que los judíos no comen, donde no se guarda el sábado, donde la gente no se viste como judío, donde el lenguaje, donde la manera de ser no es judía. Ahora viene el terreno de los cristianos gentiles. Y en el texto encontramos que el pasaje comienza precisamente allí cuando dice en el versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo resistí cara a cara porque era de condenar. Es decir, este pasaje, Pablo tiene una discusión con Pedro, o tuvo una discusión con Pedro. Y Pablo le cuenta a los Gálatas esta discusión porque detrás de esta discusión hay una lección que aprender. A veces cuando ustedes y yo podemos tener una discusión personal, no tendría sentido que yo les cuente aquí en una reunión de Zoom, tuve una discusión con Carlos y le dije hasta de lo que se iba a morir, porque no es posible. No tendría sentido que yo comparta con ustedes una discusión que tuve con Xiomara o con Anayansi o con Reiniela, porque eso no los va a edificar a ustedes. La pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué Pablo, siendo un apóstol, le cuenta a los Gálatas una discusión que tuvo con Pedro? ¿Saben por qué? Porque lo que Pedro hizo afectó a un grupo de creyentes. Porque lo que Pedro hizo estaba de alguna manera relacionado con el problema que Pablo está tratando de atacar con los Gálatas, que es la perversión del evangelio. Si bien es cierto, Pedro no llegó a pervertir el evangelio, si bien es cierto, Pedro no llegó a meter doctrina falsa en el evangelio, su actitud personal, su actitud hipócrita, no lo estoy llamando yo hipócrita, lo llama Pablo hipócrita. Esa actitud hipócrita del apóstol Pedro era piedra de tropiezo para los gentiles. Y era necesario que Pablo les hablara a los Gálatas de esto, porque era la forma de demostrarle a los Gálatas que Pablo no estaba dispuesto a negociar con nadie la integridad y la santidad del evangelio, ni siquiera con su colega apóstol Pedro. Y hermanos, esto es una lección para nosotros. La Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, estad bien con todos los hombres. La Biblia dice claramente que debemos ser mansos y humildes y sencillos de corazón. La Biblia dice, no airéis, porque la justicia de Dios no obra en la ira del hombre. Es decir, el llamado de Jesucristo siempre fue a que fuésemos mansos y sencillos, humildes, amables. Pero también sabemos que Jesucristo, cuando consiguió que en el sagrado templo de Dios estaban usándolo como fuente de negociación, cuando llenaron el templo de palomares y de mesas de cambistas, etcétera, Jesús cogió un fuete y les cayó a fuetazos a todos. Porque hay cosas de Dios que uno no puede permitir que alguien las pervierta. Y en este caso el apóstol Pablo lo que les está diciendo, lo que Pedro estaba haciendo era de condenar.
Ahora bien, expliquemos qué quiere decir o qué estaba haciendo Pedro que a Pablo le pareció tan mal.